Les damos la bienvenida a este quinto podcast de la empresa Costura Ingeniería. Hoy tenemos un gran invitado que es el doctor Edgar Ortiz, un colega constructor, nuestro canal especializado en inversiones, bienes raíces. Y hoy vamos a tratar un tema bien importante que está muy de moda en este momento, que son los acabados y materiales para la construcción. Entonces, Edgar, te agradezco haber aceptado la invitación, compartir este espacio con todos nuestros televidentes para hablar un poco acerca de acabados, de materiales y cómo está el sector hoy de la construcción. Una Perfecto. persona que tiene más de 40 años de experiencia en el sector. Entonces, bienvenido. Y la primera pregunta que quiero hacerte, Edgar, es, cuéntanos, ¿quién es Edgar Ortiz? Bueno, primero que todo, mil gracias por la invitación y espero pues aportar un poco a la información que queremos y que salga pues en esta grabación. Básicamente Edgar Ortiz estudia Administración de Empresas y más adelante te preguntarás por qué no soy ingeniero arquitecto. Toda la vida me desarrollé en materiales e insumos de material en grandes empresas y decidí ya al final del periodo laboral de empezar a hacer una compañía en donde podemos ayudar a que las personas remodelen sus viviendas y todo este tipo de cosas. Entonces estudié administración, hice algunos diplomados en otras universidades referentes como al manejo. También pues, he hecho muchas capacitaciones y he editado muchas capacitaciones sobre productos y acabados. Ya, perfecto. Bueno, muy bien, Edgar. La siguiente pregunta, ¿qué experiencia tienes en acabados de construcción? Sí, básicamente pues yo salgo y empiezo a trabajar inicialmente con la parte de cementos, lo que hoy es Cemex, en cuanto a la parte de muros, la parte estructural, desarrollándome como director gerente de mercadeo y empiezo a conocer y a entender pues la labor que hacen los constructores al crear un edificio, una casa, una finca. Empiezo a meterme ya más por el lado de la parte hidráulica, con Papco, que es una compañía que hace pisos y que durante muchos años instaló pisos de vinilo para hospitales, para la parte institucional, y después entra como en la parte de tuberías y empiezo ya a entender las acometidas domiciliares, qué es lo que lleva realmente una casa, un apartamento o una edificación grande. Salto un poco a la parte de entrar como en la parte de acabados, me voy quedando más, aunque al principio fue más estructural, en la parte de iluminación, que es fundamental en las remodelaciones. No es simplemente colocar bombillos, que lo mencionábamos antes de empezar la charla, sino también enseñarle a la gente que se puede diseñar para que su iluminación sea perfecta, adecuada y no tengamos después dificultades visuales. Y arranco con otra marca muy conocida también en Colombia, que es Pintuco. Trabajo 10 años en todo el desarrollo de la parte de acabados a nivel de fachadas, pero ya en este momento más a nivel de los acabados interiores. Entonces, tengo algunos proveedores muy interesantes porque ya la gente quiere acabados, sobre todo en pintura, diferentes. Entonces hay pinturas texturizadas, pinturas que podemos dejar muros especiales en cada una de las áreas que se está remodelando. Y pues es muy interesante cambiar y darle vistosidad a la nueva vivienda. La primera pregunta que tú te hacías también, y por eso lo invitamos, una persona que tiene más de 40 años de experiencia en el sector, ¿sí? Pero ¿cómo llegó un administrador de empresas a estar vinculado con el sector de la construcción? Bueno, pues básicamente mi hermano es arquitecto. Me he desarrollado pues mucho con ingenieros civiles y eléctricos y hidráulicos por las diferentes marcas que mencionaba. Ya como administrador uno empieza a mirar que realmente tú no puedes hacer toda la gestión de una remodelación, de una obra, sino que requieres asesorías o trabajar en equipo con las personas especializadas, porque es importantísimo determinar que hacer una obra no es un juego. Hay normas, hay condiciones para que la persona que está adquiriendo, contratando, esté asegurada con pólizas y que haya garantías. Entonces,
Yo he sido como un organizador de ingenieros, de arquitectos, cuando son proyectos un poco más grandes, y cuando son proyectos de remodelación, pues también, lógicamente con cuadrillas especializadas, supervisando, controlando, porque realmente pues la mano de obra pues no la hace un ingeniero ni un arquitecto, pero pues hay que supervisar. Entonces, los administradores tenemos esa bondad que podemos direccionar, volvernos como desarrolladores y a lograr que el objetivo se cumpla y que el apartamento o la remodelación que se está haciendo esté garantizada. Es que me da la atención, Edgar, porque yo también soy administrador. Yo soy administrador e ingeniero civil. Sí. Entonces, cuando yo me gradué de administrador, pues tenía toda una visión para incursionar en cualquier campo. Yo incursioné en el sector de la construcción y hice la ingeniería civil. Entonces, a mí tenemos un perfil muy parecido en esa visión de empresario, de la parte administrativa, pero también la parte técnica, ya en la parte como ingeniero civil. Bueno, Edgar, yo sé que estás metido también en el tema de las remodelaciones, ¿sí? ¿Por qué no nos cuentas cómo es el mercado de la remodelación hoy en Colombia? Bueno, pues es un tema que es apasionante porque es como la parte estética, la parte bonita, que es remodelar un inmueble viejo y volverlo nuevamente un inmueble que sea atractivo, o una inversión en un nuevo producto. Entonces los constructores han empezado a construir el edificio, toda la parte estructural, toda la parte del edificio como tal, pero la parte de acabados los entregan en obra gris. Para los que no sepan, obra gris es que no tiene nada, es una caja de bocadillos en donde vamos a armar. Entonces, en la parte de acabados logramos que los nuevos inversionistas o los que adquieren este inmueble construyan internamente a su gusto, ¿sí? Y en otros que no son de obra gris, sino obra negra o obra que entregan ya con lo básico, pues van a encontrar que los muebles cambiaron. Los muebles ya no son el comedor gigante que teníamos de 10 personas que ocupaba un espacio gigantesco. Hoy en día, en esa misma área en donde teníamos el comedor, puede ser un apartamento, claro, con cocina, con baño. Entonces, es como diseñar, porque parte de lo que hablamos de ser profesionales en el área y tener aliados profesionales para dar una satisfacción al producto que estamos generando, es que ya los comedores no existen como tales, sino empezamos a mirar alternativas que sean prácticas, porque uno tiene que desayunar, cenar, casi no está en la casa, o si trabaja en casa, que sea funcional, que las camas sean chinas, que tú puedas levantar y te quedes un espacio y por la noche bajas la cama, que tengas el escritorio no en la mitad, sino escritorios más funcionales pegados a la pared, en donde simplemente, y tener una buena iluminación. Entonces, antes de mirar los acabados por áreas, es importante pensar que ya nos modernizamos y ya los nuevos apartamentos vienen en otra estructura totalmente diferente. Cambió completamente. Hoy los constructores están entregando apartamentos de 150 salarios mínimos bis, interés social, sin acabados. Entonces digamos que Edgar es la competencia, hoy invité a mi competencia que les hable de acabados, pero pues está hoy para todos. Entonces pues eso es la realidad. Los están entregando en obra gris para hacer los acabados. La gente tiene que hacer cielos rasos, tiene que hacer pisos, tiene que hacer pinturas, cocina, muebles, todo tipo de cosas. ¿Por qué no nos hablas un poquito de las tendencias de decoración actuales, Edgar? Yo creería que hoy estamos matando un poco esa parte de la competencia, porque es que en medio de todo podemos también hacer cosas juntos y en otras pues cada uno hace los proyectos que considere. Las tendencias cambiaron y estamos hablando que desaparecen las alfombras en los pisos, que llevaba mucha mugre, que eran difíciles, que tocaba al punto que hoy en día conseguir una alfombra es difícil. Pasamos mucho a los pisos de tabletas, que son un poco más económicos, o de clic, a si tienes la capacidad de comprar un piso en madera que te da un acabado y te va a durar mucho más. Entonces depende también de lo que quieras invertir. Pero hay alternativas también de clic que son a buen precio y que son de buena calidad.
Entonces ya tiene solucionado y entonces nace también la parte de interiorismo, que qué pongo encima de los pisos, porque el piso muy bonito, muy decorativo, entonces las alfombras se volvieron tapetes, que es lo que llamamos tapices. Correcto. Entonces entra un poco la decoración del interiorismo porque ya pones en la sala tuya, en donde tienes un sofá o algo así, un tapiz que también lo pones en el muro y te da un ambiente moderno, agradable y le das trabajo a otras personas a tener una alfombra que solo la produce una fábrica. Entonces empiezas como con el piso, como eso, entonces vienen los baños, las partes húmedas y empiezas a ver que había unos sanitarios muy incómodos, sanitarios muy chiquitos, sanitarios muy desabridos y en este momento pues se está desarrollando todo lo que son duchas, todo lo que son los elementos que hacen complemento para que tú tengas estés en el estrato puedes tener una ducha agradable, grande, que te dé satisfacción para un momento de 5 o 10 minutos las estufas y las cocinas, pues como hablamos de áreas pequeñas, pues tienen que ser muy funcionales. Entonces hay marcas que se han dedicado a investigar de tal forma que uno no acumule tantas cosas, sino que tenga estanterías para tener cubiertos, platos, ollas, y que sea muy funcional. Y ya en la parte técnica pues tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de gas, de ahorros, ya empezamos a pensar en ahorros, en iluminación, cómo iluminamos de tal forma que sea agradable para vivir con diferentes luces, para cuando estás descansando, viendo una película a la que estás trabajando en el escritorio o en tu computador portátil. Y ahí empieza a hacer esa mezcla, entonces no solo que de pronto el constructor entrega, sino que es como ayudarlos a que en estos espacios sea agradable el vivir, porque se nos volvió que ya casi el 100% del tiempo estamos, o el 80% estamos en casa, trabajando. Entonces es como buscamos y definitivamente pues la parte de la pintura, que decimos también hay unos muros, unas pinturas texturizadas que desafortunadamente no han llegado a Colombia, las estamos trayendo de México, de otros países, de Europa. Papel de colgadura, pues algo se utiliza, pero aquí en Colombia no es no es producto. Y lo que tú dices, los cielos rasos, cómo haces la iluminación, cómo haces que tu apartamento, tu espacio, tu casa se vea bastante agradable. Entonces, ¿por qué nos cuentas un tema que también manejas mucho de la domótica? correcto. Empezamos a mirar. ¿Qué es primero para que Sí. decirle a los televidentes, por favor, si nos cuentas un poquito? La domótica es una ciencia que hace que automatice todo artefacto electrónico. Correcto. Entonces, como hoy en día somos técnicos y nos volvemos, sobre todo la juventud, ya llegan con el chip del computador. Pues Sí. nosotros nos tocó aprender a la brava y realmente es una herramienta excelente. Sí. Simplemente la manejamos más lento, mientras que una persona joven la maneja muy rápido, porque ya viene con eso. Pero la domótica básicamente es automatizar y dar confort. Entonces yo desde mi celular o de empresas especiales, en este momento Legrand, que es una multinacional francesa, compra muchas marcas eléctricas, volviéndose un poco monopolio en el mundo, no solo en Europa, empieza a generar la domótica para apartamentos suntuosos. Entonces yo con mi celular o con un control puedo controlar todo lo que sea eléctrico. Entonces si yo tengo cortinas eléctricas, yo desde mi celular, ni siquiera estando en mi apartamento donde yo habito, sino afuera de mi carro o en mi finca, puedo subir y bajar las persianas para que el ladrón piense que hay gente, o prender y apagar las luces como para una parte de seguridad. Y puedo cerrar y abrir mis puertas desde una distancia de sopor, no sé, de algunas poblaciones donde tengas tu casa de campo. Entonces, eso quiere decir que la domótica es impresionante. Entonces, y nos vamos a la parte de la música, que es la que nos gusta a nosotros y a los jóvenes. Entonces puedes poner música, instalar equipos como Bose, y todo es manejado, teatro en casa, y tener una película con un sonido espectacular, todo manejado por la domótica. Lógicamente que la domótica hay que instalarla para que funcione.
No es que eso sea simplemente el controlcito, no tiene que tener, pero es la nueva tecnología. Y segundo, se creó en Colombia algo a nivel de un poco de estrato 5 y 6, que es la seguridad y el tiempo que los celadores o la celaduría, la empresa de celaduría destina para el cuidado de mi edificio, de mi hogar. Entonces se volvió un poco tedioso llegar uno a la casa después de una cena a las, no sé, 12, 1 de la mañana y el celador perfectamente dormido. No es culpa de él porque no había, sino simplemente tener presencia. Hoy en día se está aboliendo y entre todos volvemos a la comunidad, que cuando hacemos comunidad, pues financieramente somos más rentables. Claro. Entonces hay que desaparecer un poco el sistema anterior, tristemente pues al humano, y lo volvemos domótico. O sea que yo ya no necesito que el celador me abra la puerta, ni me abra la puerta del garaje, del vehículo, sino simplemente con mi control yo entro a la casa y cierro y dejo totalmente seguro. Entonces, la verdad, la domótica ya está en auge. Ya hay muchas, no solo la parte de vivienda, que es la que más trabajamos nosotros, sino que ya a nivel institucional también se está mirando para tener controles y tener más comodidades y más seguridad. Correcto, bien interesante. Una pregunta, Edgar. ¿Tú consideras que es necesario contratar un profesional para hacer todo este tipo de cosas? Porque es que la gente a veces dice, no, me sale más barato con un maestro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Se requiere un profesional, un ingeniero, un arquitecto, un profesional que tenga la experiencia y el conocimiento como tú lo tienes? Básicamente, y parte de la reunión, y por eso nos reunimos, es que el concepto de los papás o de las mamás de la generación anterior era dado a que bajar y economizar y darle trabajo al trabajador que era un campesino o una persona que venía de rural, y entonces aprendía empíricamente y no lo hace mal. Finalmente nosotros tenemos que contratar personal para ciertos trabajos, lógicamente, pero hay muchos riesgos y nosotros debemos es proteger a nuestros trabajadores para que la obra se realice y no haya un accidente fatal o un accidente de perder una mano. Entonces, todo eso está ligado a la parte de normas, tanto las normas eléctricas como las normas hidráulicas, como las normas de alturas, en donde hemos tenido experiencias tristes, en donde estos muchachos se paran y consideran que como son hábiles y han trabajado muchos años, entonces no tienen su línea de vida ni líneas de seguridad, entonces vienen los accidentes trágicos. Entonces, sumado a eso, más las normas, pues hay que tener un director de orquesta, que era lo que hablábamos nosotros, administradores con conocimiento de materiales, y después tú ya te especializas en ingeniería miércoles. Eso da una tranquilidad que el proyecto definitivamente vaya a quedar bien. Y lógicamente que la pregunta, me fui un poco, pero para entender que claro, si yo digo, no, pues yo contrato al maestro, que es el esposo de la empleada de servicio, pues me va a salir más barato para colocar un cuadro, pero si él no lo sabe colocar y no le pone un chazo, pues el cuadro que valía 20 millones de pesos murió en este accidente, no para el humano, sino para el cuadro. Entonces hay que tener un conocimiento técnico, profesional, y dirigirlo para que las cosas no funcionen. Claro, tocas varios puntos importantes. Por ejemplo, las normas eléctricas. Sí. Hay un código RETIE en las normas hidráulicas y ahora es hidráulicas sanitarias red contra incendio. ¿Sí? En la parte, por ejemplo, en la parte jurídica también de los contratos, hay que saber cómo se manejan ese tipo de las responsabilidades. La parte de la seguridad social, por ejemplo, tener un trabajador, si llega a tener un accidente, tiene que tener sus afiliaciones. La parte ambiental, por ejemplo. Se hace una serie de obras que no cumplen con las normas ambientales. Entonces, tener todo ese conocimiento lo tiene un profesional. Todo un conjunto de normas aplicables a una construcción. Así es la más sencilla, pero hay que tener todo ese tipo de normas claras. Y entonces eso ocurría, y ya no ocurre tanto, pero de todas maneras nos encontramos, y ellos sí diría yo que son nuestra competencia, porque muchas veces las amas de casa, o por bajar un poquito el presupuesto del arreglo,
creyendo que me estoy economizando en lo que no debo economizar. Debo economizar en los consumos de luz, en los consumos de agua, no derrochar. Pero yo no puedo economizar en algo técnico, en donde la persona por falta de conocimiento, no porque lo haga por maldad, ponga mal una conexión eléctrica y en algún momento un niño coja una toma y pues haya un desastre. Entonces, eso nos hace pues ratificar que las normas se crearon para cumplirlas y para hacerlas cumplir. Entonces vienen los problemas en las etapas anteriores de los abuelos, en donde definitivamente era el maestro y tocaba volver a hacer y volver y contratar un profesional. Hoy en día pues nosotros ya aprendimos y hoy en día los jóvenes se asesoran, porque pues no conocen totalmente, pero se asesoran de alguien y están tranquilos. Entonces yo creería que a nivel de Colombia, por las normas eléctricas, hidráulicas, ha mejorado mucho eso, pero seguimos viendo casos difíciles. Pero sí, en conclusión, necesitamos profesionales para hacer Eso me da pie a la siguiente pregunta, Edgar. Sí. Voy a ponerte un caso, si es mito o realidad. Cuando dice es verdad o no es verdad. Por ejemplo, mucha gente dice, hágame la renovación o las adecuaciones del apartamento, pero yo compro los materiales. ¿Eso ahorra plata o no ahorra plata? ¿Es mito o es realidad? Es mito. Definitivamente yo tuve la oportunidad, como contaba al principio, de trabajar en empresas como Papco, Pintuco, Legrand, que es una gran empresa de eléctricos. Y claramente pues hay dos mercados. Uno es el mercado de la construcción, que construye y los insumos se entregan por el apartamento. Y hay otros que son la parte que es la mitad del mercado, que es la de reposición o la de reparación, no remodelación, sino reparación. Si me rompió un bombillo o se llegó a su vida útil, pues hay que cambiarlo. Que somos malos para leer instrucciones, entonces ponemos un bombillo que es de una capacidad diferente, o ponemos una toma de cocina en una toma de una alcoba, mejor dicho. Entonces, definitivamente la pregunta es sí, es un mito, porque realmente lo que hablamos, se me fue la palabra. Lo otro es que cuando uno compra, la persona que no sabe va y compra materiales, puede comprar una especificación que no es, puede comprar cantidades mayores y después le va a sobrar. Esa cantidad de material que compró de más le va a sobrar y es un gasto adicional. Mientras que si contrata a un profesional, simplemente el profesional saca las cantidades y si le llega a sobrar algo, pues lo puede dejar, bien sea como una especie de remanente para que hagan una reparación hacia el futuro o simplemente se lo lleva a otra obra. No hay desperdicio, el desperdicio es cero. Entonces simplemente la gente contrata a un profesional, le hace la obra y toda la responsabilidad de la compra de materiales, especificaciones, cantidades, volúmenes, todo lo hace el proveedor. Pero sí es importante mencionar que lo que te estaba diciendo del mercado, pues hay un mercado natural y hoy en día existen las grandes superficies, como Home Center, como Easy, que ellos lo que hacen es suministrar de acuerdo a la necesidad y tienen pues la estrategia de tener estanterías, tener algunos habladores y pues de todas maneras los industriales, que son los que producen los productos, sea importado, pues tienen que tener una venta para buscar esa solución para el usuario, pero no va a ser tan apropiada porque el personaje puede comprar, pero si no sabe utilizarlo, si no sabe las normas, pues va a cometer un error garrafal. Entonces sí se necesita en la remodelación es eso. Si yo voy a cambiar un bombillo, voy a cambiar una toma o algo así, es posible que lo pueda hacer, o voy a comprar una toma múltiple para tener más energía en mi casa, el computador, el equipo de sonido, no sé. Pero realmente cuando ya se trata de algo técnico, debemos recurrir a profesionales. Correcto, lo comparto plenamente. Sí, porque el siguiente también es mito o realidad. Si contrato un maestro, ¿me ahorro plata? Definitivamente no. Y tristemente los que en las épocas antiguas contrataron maestros, desafortunadamente como no han tenido la inducción adecuada, tienden a dejar las obras botadas por falta de conocimiento, por cansancio, por encuentros de que a veces utilizan técnicas de yo le dejo esto a X plata
pero resulta que le dan el contrato y más adelante le dicen, no, es que me equivoqué y entonces tengo que pagarle un 50%. Eso pasa generalmente. Entonces uno pues se molesta y finalmente no llegan a un acuerdo, entonces le dejan botar la obra. Entonces tiene que volver a hacer la obra, entonces te salió en el doble y realmente la obra no quedó bien hecha. Entonces educar pues a tanta gente no es fácil, lógicamente que tienen derecho a trabajar y son maestros calificados, pero ellos son parte de la cuadrilla y las fábricas de materiales de construcciones en Colombia, con Camacol, con Azocretos, con muchas entidades, ferias de la construcción, ferias ferreteras, han logrado que la gente lea o por lo menos pregunte para el uso de cada producto. Y no va a desaparecer porque de todas maneras es un mercado de reposición, pero sí debe ser guiado, como decíamos, por un profesional. Entonces, no ahorramos pagándole a un maestro, no ahorramos definitivamente. Listo, para ir terminando, Edgar, cuéntanos de tu empresa. De tu empresa un poquito, a ver, el momento de hacer la publicidad acá en el canal, en la competencia. A ver, cuéntanos un poquito de tu empresa Sí, para ir cerrando. Inicialmente, como les decía, yo hace 2 años y medio empecé a mirar por el conocimiento que tenía. Parte, aunque fui mucho tiempo gerente comercial y manejaba a los vendedores estadísticamente para que tuviéramos productos en el canal, también me empecé a especializar un poco en la parte técnica. Entonces dictábamos clases, llevábamos a los arquitectos, ingenieros de la gobernación, de la alcaldía, a las personas que necesitaban actualizarse. Pero vi que el mercado empezaba a cambiar, que mencioné a la mitad de la charla, que es como el Airbnb, que es como la tendencia a tener la juventud. No digo que todos, ni estoy en contra de lo que voy a decir, pero los muchachos hombres y mujeres están buscando no casarse, sino tener un espacio para ellos, ojalá tener un perrito bosque y alimentarlo con comida exclusiva y que sea una compañía. Entonces ellos están pensando en que necesitan confort en lo que están haciendo. Y el confort es tener una buena biblioteca, el confort es tener todas las conexiones para tener todos los aparatos que se usan hoy, porque no es solo el celular. ¿Sí? Entonces creería yo que eso me hizo pensar en que era darle un poco de confort, aunque seas estrato 3, estrato 5, estrato 9, no importa, que tengas tu casa y que gracias, pues entre paréntesis, porque la pandemia fue terrible, pero gracias a eso hoy en día la gente solo quiere trabajar en casa. Entonces, si mi hogar es el espacio en donde estoy todo el día, pues quiero que sea agradable. Entonces empecé a buscar cuadrillas, asesorarme con ingenieros, asesorarme con arquitectos, dependiendo de la obra. Y me he enfocado un poco más en esta primera etapa, en apartaestudios, en viviendas rápidas, en donde la persona compra y quiere pasarse a vivir, y entonces tenerle todo adecuado, metiéndole un poquito de diseño de interiores, que normalmente los constructores no les interesa sino entregar lo básico. Entonces ya los tapices, entonces hay que buscar diseñadores y también le das trabajo. Y administrativamente es hacer como una alianza con cada uno de los aliados para poder entregarles a satisfacción. Entonces arranqué con eso. Algo estoy haciendo mantenimientos en edificios que son por temporadas. En esta empresa de remodelar sitio de fachadas que hay que limpiarlas, por mi conocimiento en Pintuco y en estas marcas importadas, pues hay que pintar fachadas institucionales como el Banco de la República, Unicentro, que en estas compañías lo hacíamos para que quedaran bien y que tienen una capacidad económica para meterle un mejor producto que el edificio de la casa. Pero el edificio de la casa, como es en ladrillo, hay que embojillarlo, limpiarlo, impermeabilizarlo, las cubiertas. Entonces hago algo de mantenimiento. Y lo otro es en la invitación tuya, que he empezado a indagar, a entender y a meternos en cómo ayudarlos también para que las personas miren como una inversión. No soy muy experto, estoy más como en las remodelaciones,
y a medida que vayamos creciendo y pues con el apoyo del equipo y mi hermano, que ya hoy en día pues, saltó de ser arquitecto a constructor, pues le suministro. Entonces ha sido muy bonito porque ya es la empresa y ayuda a uno a que queden bien las cosas. Bueno, Edgar, pues primero agradecerte que nos hayas acompañado en este programa. Cualquier alianza que podamos hacer hacia el futuro, tiene las puertas abiertas acá en nuestra empresa, pues para que hagamos proyectos en conjunto. Claro que sí. Agradecerles a todos los televidentes la participación en el programa e invitarlos a nuestro canal e invitarlos a un webinar que vamos a hacer próximamente sobre inversiones fraccionadas, donde vamos a explicar qué son inversiones fraccionadas, vamos a presentar una oportunidad de negocio para que todos sean propietarios e inversionistas. Y que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Bueno, buena tarde para todos. Muchas gracias.